En su momento, Horacio, la otra vez lo hablaba con él, él me decía, sí, me acuerdo, pero yo creo que no, que yo era chico, me pone una mano en el hombro y me dice, tu misión es transmitir esta idea. ¿Qué emociones te atraviesan cuando notas que un alumno o exalumno te tiene como referente? Me llena, me regocija de una manera increíble. Detrás del método hay una historia. Detrás del entrenador hay un lado que casi nadie ve, donde nacen las ganas, el propósito y el porqué de todo. Esto es el lado B del entrenador. El lado B del entrenador. Una producción de DEF Capacitaciones y auspicia Evolution. Hola Rodri, ¿cómo estás? Un gusto, ¿Todo bien? muy bien. Bueno, Qué lindo lugar, che. ¿viste? Está ambientadito. Sí, está hermoso. Bienvenidos. Este es el episodio número 2 del lado B del entrenador. Antes que nada, quería hacer un agradecimiento a Evolution, tecnología aplicada al deporte, por hacer que todo esto sea posible y darle la bienvenida al queridísimo profesor, licenciado y magíster Rodrigo Pereira. Rodrigo, ¿cómo va eso? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, Rodrigo, esto va a ser más relajado y sin tanta presión como por ahí las entrevistas Buenísimo. de los congresos y demás que por ahí. Rodri, si hoy tuvieras que contarnos sin nombrar tus títulos y tus trabajos, ¿cómo te describirías? Un entrenador. Yo soy un entrenador. Yo hice un camino profesional al revés de lo que hoy muchos chicos y chicas transitan, que tiene que ver con que siempre fui un chico hiperactivo. Mi mamá, para lograr que no sea tan indisciplinado, me hizo hacer mucho deporte de niño y el intercambio que he tenido con esos profesores de los distintos deportes me hicieron enamorar del entrenamiento. Yo al principio le decía educación física, pero en realidad era el entrenamiento, porque la educación física es muy amplia. Rápidamente, el deporte que más practiqué fue rugby. Rápidamente en el rugby colaboré como entrenador a los chicos más chicos que yo y eso me apasionó. Y a partir de ahí empecé a construir mi camino académico, que fue posterior al de entrenador. Y creo que toda esa cuestión académica me construyó como un entrenador un poco más completo. ¿Cómo fue tu recorrido del momento que vos decidiste estudiar educación física hasta hoy? Me definí más o menos a los 10 11 años que quería ser profesor de educación física. En realidad sabía que quería ser entrenador y no me gustaba tanto el ámbito formal de la educación que tenía que ver con la escuela, que después con el paso del tiempo me fui enamorando de esa parte la fui construyendo con el tiempo. Y tuve la suerte de tener a lo largo de mi vida mentores que hicieron que me enamorara de esta profesión, que yo creo que tiene que ser la continuidad de lo que uno hace, tiene que ver justamente con la pasión, ¿no? Con eso que le pone uno. Y hoy hablaba con un amigo, el gran motivador que hizo que yo quisiera ser entrenador, Alberto Pelosi se llamaba, falleció, le decían el Toro, un cerrajero que enseñaba rugby y que tenía más didáctica y pedagogía que cualquier erudito. Él hizo que yo me enamorara de enseñar deporte. Y después tuve la suerte de estar en un momento en el ISEF 27, en donde tuve muchos profesores que me forjaron para no ser como ellos, o sea, fueron el claro ejemplo de lo que yo no quería ser, no amerita que dé nombre, y otros, como por ejemplo Alicia Monti, que me motivaron, me enamoraron, hicieron que ame la fisiología deportiva y que, bueno, que estudie tanta ciencia dura, gracias a ella, Claudia Marina, Ana Sánchez, un grupo de chicas que formaban el espacio FAF y que le ponían una pasión y tanta ciencia que todos los que somos entrenadores de esa época creo que fuimos motivados por ellas. Contanos sobre tus primeros proyectos de esa época, cómo nacieron. Yo quería jugar en los Pumas y tuve un accidente automovilístico estando en primer año del ISEF a mis 18 años y me fracturó el fémur y en ese momento me hacen una operación con un injerto de un clavo en el fémur y no puedo hacer más deporte de contacto.
en teoría, en ese diagnóstico. Y a partir de ahí, con tan solo 18 años, empiezo a ser entrenador de ese deporte. Incluso el diagnóstico era medio negativo, los médicos me daban un 60% de probabilidad de quedar rengo. Bueno, la cosa es que ya retirado del rugby como deportista, empiezo como entrenador y mi primer objetivo era ser el preparador físico de la primera de mi club. Cuando lo logré, que fue en poco tiempo, creo que 6-7 meses, yo ya estaba trabajando en el plantel superior de mi club con la primera división, era salir campeón y lo logramos ese año. Y después mi motivación era tener algún deportista que represente al país y tener algún Puma, y después lo cumplí, y después quise tener un deportista olímpico y también lo cumplí. Y bueno, digamos que los objetivos se fueron retroalimentando a partir de ir cumplimentando los que me había planteado inicialmente. Pero si vos me preguntás cuál fue mi primer proyecto, era ser entrenador de la primera división de mi club, que era el lugar en donde se competía y que yo ahí iba a poder desarrollar mi pasión. ¿En qué año comenzaste con el proyecto de Paidotribes? ¿Crees que fue como una escuela, un laboratorio para los alumnos de ISEF? Es mucho decirle eso. No sé si un laboratorio, pero a mí el que me motiva para empezar a trabajar con pesos libres en el gimnasio, y sobre todo con ejercicios derivados de la halterofilia para personas de la vida cotidiana y deportistas, fue Horacio Anselmi, que fue otro gran mentor que me apoyó, me motivó, me incentivó. Cuando yo lo escucho por primera vez a Horacio, quiero desarrollar esta idea y me encontré con que no había contexto en Santa Fe. A todos los gimnasios que yo iba a trabajar para poder llevar a cabo esto, todos me decían que no. Entonces Paidotribes terminó siendo la única opción, o sea, poner mi gimnasio para poder desarrollar la idea. Y bueno, me encontré con Judith, mi socia, que se enganchó con esta idea de Paidotribes, y bueno, y ahí arrancamos. En su momento Horacio, la otra vez lo hablaba con él, él me decía, sí, me acuerdo, pero yo creo que no, que él, yo era chico, me pone una mano en el hombro y me dice, tu misión es transmitir esta idea. Y yo lo tomé como el norte de mi brújula. Entonces Paidotribes fue eso, fue la transmisión de una idea, de poder mostrar que todo eso que yo enseño en las cátedras de entrenamiento se puede hacer, se puede llevar a la práctica, que no necesitas ninguna persona con una condición especial, no necesitas un superdotado, y los entrenadores no deben ser grandes cracks, solamente se trata de pasión, orden y de un proceso sistemático. Y bueno, ya hace más de 25 años que estamos con esto, bueno, y no sé si llamarlo que fue el laboratorio, pero es el lugar en donde al menos los estudiantes del ISEF ven que lo que uno transmite teóricamente se puede llevar a la práctica, y lo palpan ahí. ¿Qué emociones te atraviesan cuando notas que un alumno o exalumno te tiene como referente? Me llena, me regocija de una manera increíble. Esas son las cosas que yo no sabía cuando había empezado como entrenador, y creo que son los logros, el cariño y el afecto de mis entrenados y de mis alumnos en lo humano, sobre todo, la devolución de lo que impacto como persona para con ellos, a mí me llena de satisfacción. Y la verdad que no sabía que eso sucedía. Y hoy, que estoy introspectivo y más reflexivo, yo creo que tiene que ver con que ya estoy viejo, me pongo a pensar que esto que, como arranqué mencionando a mis mentores, hoy veo en ese intercambio que tengo con la gente que uno se está transformando en eso que estos sujetos motivaron en mí, mi camino profesional, ¿no? Y que en el día a día uno no se da cuenta, yo al menos no me doy cuenta. En el día a día yo trato de dar lo mejor, pero no. Sí, claro, no entiendo el impacto, no alcanzo a ver el impacto, pero la otra vez fui a dar un curso a Sunchales. En Sunchales estaba el ex director de deporte, y él me decía, bueno, me llama, fue el año pasado, me llama para ir a dar una capacitación, y él me decía, yo
contraté al Superman de mi hija. Y yo no entendía lo que me decía. Entonces él me decía, no, mi hija me hablaba tanto de vos, que de las clases, que esto, que de la fuerza, que ella no le gustaba el entrenamiento y ahora es fan del entrenamiento. Bueno, eh, te quise traer acá para ver, para que nos puedas contar a todos los profes de acá de Sunchales esta idea. Bueno, esas cuestiones, la verdad que si no me las dicen así tan marcadamente, yo no me doy cuenta. Pero bueno, genera muchísima satisfacción, la verdad. ¿Qué aprendiste de vos mismo gracias a tus alumnos o entrenados? ¿Qué aprendí de mí mismo? Qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que eh, el factor humano es el que nunca me capacité para mejorarlo. Siempre fui, hasta el día de hoy, y pasa el tiempo y me vuelvo cada vez peor, soy muy obsesivo del saber. Soy un gran perseguidor del saber. Qué sé yo, pero no del saber específico, ¿no? Ahora, qué sé yo, estoy estudiando antropología del deporte. La otra vez estuve investigando cómo eran las estrategias de cacería de los mamíferos, porque quería relacionarlo con cómo son las estrategias en los deportes de combate y quería ver si había una relación ontológica entre el mamífero y el ser humano. Entonces me meto y estudio y leo y leo y leo y leo. Siempre pensé que lo mejor o lo más valorable que yo podía llegar a tener era la transmisión de esa cantidad de ciencia. Y resulta que el impacto siempre tiene que ver con el factor humano. De hecho, mis alumnos, ninguno me dice Pereira. Mis amigos me dicen Pereira, mis alumnos me dicen Rodri, aún el que me conoce hace 5 minutos. Entonces, y eso me lo destacaba una colega que es profesora de ciencia de la educación. Entonces me decía, vos te das cuenta que en la universidad te conocen como Rodri, en el instituto te conocen como Rodri. Entonces, bueno, evidentemente que el impacto en la cuestión humana es lo que más prende, lo que más genera, lo que más motiva a ese sujeto al que le quiero transmitir cosas. Todo lo que yo me preparé que tiene que ver con la ciencia tiene que ver con algo que está en un segundo lugar en cuanto a la jerarquía, ¿no? Y eso, en algún aspecto, me hace reflexionar, ¿para qué estudié tanto? Y por el otro lado, la verdad que me da mucho gusto saber que desde ese lugar, bueno, puedo motivar a alguien. Bueno, justo hoy había mencionado, pero tuviste la oportunidad de entrenar, bueno, a Nico Brusone, Sí. llegó hasta un Juego Olímpico y demás. ¿Qué es lo que sentí después de tantos años como entrenador y que se vayan cumpliendo los objetivos? Yo de alguna manera a eso lo naturalicé. Por ejemplo, la otra vez fui a Rafaela y en Rafaela estuve hablando con un entrenador y el entrenador de Rafaela es un club de rugby, CRAR, un gran club. Hoy está pasando por un momento muy bueno. Tiene 2 jugadores que juegan en los Pumas, que son titulares, que de hecho este domingo van a jugar de titulares. Y este entrenador me decía, Pedro Rubiolo es tuyo. Me decía, no es de nuestro club, es tuyo. Entonces me ponía a pensar, y hay muchísimos chicos de los que yo he entrenado que terminaron siendo Puma de acá de la región. La gran mayoría no son del club en donde yo trabajaba. Sin embargo, pudimos encarar ese proyecto y pudimos armar una sinergia entre los clubes, el deportista, la familia, bueno, y yo, que era el preparador físico. Eso lo volví natural. Y es lo que hoy trato de transmitir, esto de la interdisciplina y de no anotarse ningún poroto que no es de uno. Interdisciplina. Trabajemos comunitariamente, cada uno aporte lo mejor que tiene para aportar para que eso salga adelante. Bueno, y mi laboratorio siempre fue el rugby porque fue el deporte que más entrené. Pero me sucedió con distintos deportes, con el triatlón, formando equipo con Facundo Gaitán, me pasó con la natación cuando formé parte del equipo de Rafael Pérez, en el básquet, con mi experiencia con los hermanos Nocioni. Digamos, lo pude hacer con todos los deportistas y creo que ahí tengo un modus operandi, digamos, que es interesante y que también me resulta interesante poder transmitirlo, poder
comunicar de qué manera, porque terminó siendo casi una marca registrada, te diría. Si mirás para atrás, ¿crees que tu yo más joven estaría orgulloso de lo que sos hoy? No sé si estaría orgulloso. El yo joven quería ser Puma y el yo grande no lo logró, pero me parece que el Pereira joven le diría al Pereira viejo, tranquilo, hiciste todo lo que estuvo a tu alcance, que es un poco lo que me gusta transmitirle a quienes entreno. O sea, vos da todo lo que tenés, después el resultado es anecdotario. El tema es que si vos no das todo, no quedarte con esa sensación de qué hubiera pasado si. Yo en este recorrido siempre di todo lo que tuve. Y me pasa que hoy, con 52 años, todavía me pongo nortes en la brújula que bajo ningún punto me veo como que he llegado a algún lado. O sea, todos los días me despierto en el medio del camino y todavía con mucha distancia para recorrer. Y me parece que eso es lo que me mantiene enfocado y motivado. Tenía un latiguillo en una época que era lo único que no se negocia. Es la intensidad, sigue siendo. Siempre me acuerdo del gimnasio porque le decía a los chicos con una pretemporada. Siempre. Lo único que no se negocia es la intensidad. Es la intensidad. Sí, sí, siempre. Bueno, y después mira vos, hoy la biología comprueba. Yo eso lo decía desde una cuestión filosófica, ¿no? Hay que entregar todo lo que uno tiene. Y yo todo, la arenga que yo hago previa a los partidos es esa, muchachos. Hoy lo único que no transamos es la intensidad. Y después que salga lo que tenga que salir. Bueno, y hoy la biología comprueba que las capacidades físicas todas son mucho más sensibles de generar adaptaciones cuando la intensidad más alta es. Así que, bueno, somos producto de la evolución, según Charles Darwin. Así que hay que seguir. Así que sigue vigente. Ese lema lo tengo. ¿Cuál es el sueño que todavía te falta cumplir? Me falta, en lo deportivo, ¿no? En lo deportivo me falta representar al país en un juego olímpico como parte del staff oficial. Eso me gustaría. En su momento, mi objetivo era tener un deportista olímpico. Los tuve. Después, el objetivo era ir a un juego olímpico y ese no lo logré. Digamos, siempre trabajé, digamos, en boxes, digamos, de hecho con Nocioni, cuando él hace la última preparación previa en mi gimnasio antes de ir a Atenas y sale campeón olímpico en esa. Y después estuvimos preparando, que era en la época que ibas vos al gimnasio, a Daniel Katzir, que era un nadador israelí y que tuve posibilidad en Beijing de formar parte de ese equipo de trabajo, pero iba a estar representando a Israel. Bueno, y después por una multa que se come él por desobedecer en el momento que tenía que concentrar, nos quedamos todos fuera de... no pudimos cumplirlo al sueño. Pero hoy pienso que si lo hubiera logrado, me quedaría todavía el hecho de decir, bueno, vamos en representación de la Argentina. Ese es un sueño que me gustaría. ¿Estás trabajando para eso? Sí, trabajo para eso, trato de ser siempre mi mejor versión. Lo único que no quiero hacer, y que no hice nunca, y que no lo voy a empezar a hacer ahora de grande, es transar políticamente para estar. Que en el deporte hay muchas veces que uno tiene que hacer concesiones para poder estar. De hecho, no siempre son los mejores profesionales los que llegan a esos lugares. Pero bueno, yo no lo quiero hacer de esa manera. Me gustaría que surja como un producto de lo que uno está haciendo. Pero, fiel al estilo, lo único que no se transa en la intensidad, yo sigo dando todo, el resultado va a ser anecdotario. Así que si lo cumplo, el sueño se va a cumplir, y si no, bueno, seguiré hasta último día que respire trabajando. Sí, para eso. Sí. ¿Qué te ilusiona del futuro? ¿Qué te gustaría construir o enseñar o dejar? Me gustaría universalizar el entrenamiento deportivo, el entrenamiento en realidad, no el entrenamiento deportivo. Poder transmitir que el entrenamiento no tiene que ver con nada que sea elite. De hecho, los paidotribes griegos decían que el entrenamiento era un estilo de vida. Platón, el de la espalda ancha, decía que el hombre entrenando era una mejor versión porque aprendía a sortear la dificultad que le planteaba la vida. Filosóficamente referido al entrenamiento. Durante años la educación física estuvo, sobre todo acá en Santa Fe, el entrenamiento en la escuela estaba mal visto porque se lo tomaba como que era un elemento
hegemonizante en donde solamente se le daba lugar a los buenos y que de esa manera se excluía a los malos. Entonces, durante mucho tiempo la escuela, la educación física escolar tuvo un exceso de ludificación, para mi manera de ver, ¿no? Yo creo que los niños y las niñas no deben dejar de jugar, pero debemos entrenar más. La escuela debe ser el primer lugar de entrenamiento. En una primera instancia, para mejorar cuestiones que tienen que ver con la salud, los parámetros de salud, que Argentina hoy está en un nivel bastante preocupante. Y en una segunda instancia, para poder transformarnos en una potencia mundial, porque la escuela es el lugar por excelencia de la democratización del deporte. Es en donde los niños deberían aprender el deporte, las distintas variedades y clases de deporte que hay. Así que ese es, digamos, es uno de los tantos sueños que tengo. Se excedieron con el libre albedrío por ahí. Yo cuando entré a estudiar educación física digo, mirá si me hubieran dado más de esto, más de lo otro, por ahí ¿Sí? un poquito mejor acá o allá y eso por ahí a uno le duele porque cuando vos pensabas que era todo juego, ¿Sí? te perdiste etapas fundamentales para el desarrollo de ciertas habilidades, pero bueno. Mira, tiene que ver con la educación, no la educación física, la educación en sí, en el mundo, no deja de ser un ejercicio político, ¿no? Las distintas miradas políticas van posicionando las distintas directrices de la educación. La educación física es cautiva de eso. Me parece que uno de los grandes problemas que tuvimos nosotros en la educación física en Argentina fue la polarización, es decir, irnos desde entrenamiento, rendimiento, deporte elite a basta de deporte en la escuela, vamos a todo que sea recreativo y de libre elección. Y a mí me parece que el juego tiene un montón de cosas que son enriquecedoras y me parece que hay un montón de cosas que no dan respuesta. Y me parece que el entrenamiento tiene un montón de cosas enriquecedoras y hay un montón de cosas que no dan respuesta y me parece que polarizar no es bueno para nadie. Me parece que en la variedad de grises en el medio está la mayor riqueza. Por eso yo no quiero decir esto es lo que hay que hacer y hay que sacar esto, no, todo lo contrario, bienvenido a todo lo que haya, hagamos una mirada crítica y ensamblemos todo lo enriquecedor para que esté, sin excluir nada. Pero hoy nosotros estamos ante una necesidad de salud muy grande. Las últimas estadísticas hablan de que 7 de cada 10 niños de 5 años en Argentina tienen exceso de peso. Entonces, eso hoy es una bomba de tiempo para dentro de unos años y que va a impactar en la salud y que esa salud va a impactar en la economía porque a ese ritmo van a colapsar los servicios de salud pública. Entonces, la escuela me parece que es una herramienta fundamental y me parece que el profe de educación física tiene que ser un especialista en entrenamiento para poder, desde este medio, ¿sí?, revertir esta situación o al menos dar herramientas para que se revierta la situación. Rodri, bueno, ¿qué te gustaría que la gente sepa del lado B de los entrenadores, del lado B de Rodrigo Pereira? El Rodri Pereira, por ahí no sabe, que no ve, que ve en los congresos, ve en algún lugar más profesional, digamos, de tu labor hoy, que por ahí te gustaría que sepan que... ¿Qué me gustaría que sepan? Bueno, que sepan que considero importante el entrenamiento de la resistencia aeróbica, que todo el mundo se cree que soy anti-resistencia. Todo fuerza, se cree que Claro, todo fuerza. Tengo una anécdota increíble con eso. Y que lo hago carne y que todos los días hago trabajos aeróbicos. Todos los días, de lunes a lunes, hago mi entrenamiento aeróbico. Dejás ahí un graph para poner, De lunes a lunes con el graph, entreno la condición aeróbica, de lunes a lunes. Obviamente que el entrenamiento de la fuerza es mucho más determinante. Pero bueno, con esto que decía al principio, ¿viste?, de esta polarización, yo de hecho cuando era un entrenador y un profesor más joven, era de polarizar también, de polarizar mucho. Y bueno, esto de que no soy antirresistencia, de hecho, yo la aplico para mí y hago actividad aeróbica absolutamente todos los días, así que para que lo sepan. Espectacular. Dejate ahí un buen mensaje, porque sí, de verdad, los que no te conocen,
es todo lo que dice, Sí. todo fuerza, ¿no? De todas fuerzas. Pero Vos sabés bueno, que. también el mensaje está bueno porque el que te estuvo viendo los últimos años, sabes que trabajás muy bien de pareja pedagógica con Facundo Baitagle, Sí, que lo sí. conoce, sabe que es todo resistencia y me parece que también de eso detrás de él también debe haber captado mucho de fuerza, sobre todo con todo el staff que tiene y todos los chicos con los entrenados y demás. Sí. Se ha logrado una buena dupla ahí. Sí, sí, y bueno, también coincidimos con Facundo que somos del mismo grupo etario, somos de los más 50, entonces también el tiempo recorrido, el tiempo transcurrido, te va haciendo un poco más sabio. Uno reflexiona de las cosas que no hizo tan bien y bueno, hoy lo estamos cambiando. Me parece que el tiempo, cuando vos tenés capacidad reflexiva, es el que te construye, así que ahí estamos. Obviamente que el entrenamiento de la fuerza es el determinante, ¿no? Lo más importante. Pero bueno, no es lo único y no tiene que ser excluyente. Que yo, bueno, este es el mensaje que trato de decir. Al principio, en mis clases yo decía, bueno, hoy vamos a conocer a la capacidad más importante. Entonces, en ese metamensaje que yo daba, quedaba implícito de que, bueno, si es la más importante, es la única que tenemos que hacer. Y hoy me gusta decir que es la más determinante. Pero bueno, hay que atender a todas, ¿no? Como tal. Bueno, Rodri, haciendo ya el cierre, te queríamos agradecer porque, bueno, abriste un poco ahí una puerta que por ahí no todos conocían, tu lado B, digamos, y si bien contaste un poco de experiencia, diste unos ejemplos y demás, hay una parte que por ahí la gente no conoce que es la de los fracasos que uno tiene, Sí, la de sí. la resiliencia, la de la paciencia, porque también una cosa es lo profesional y lo que uno sabe de la parte de lo que estudió, de lo teórico, pero también hay otra parte que es trabajar, hacer una sinergia importante con el entrenado o con los grupos, sobre todo los Sí. grupos que son muy diversos, muy heterogéneos, y tratar de buscar un objetivo en común de alguna manera y tener que tener ese lado humano para contra viento y Sí, sí. marea, sean o no sean los resultados, seguir para adelante y trazar esa línea en el horizonte para el objetivo que, como decís vos, el resultado es anecdótico, pero dejar todo y para llegar a ese lugar, dejar el legado de lo Tal que te cual. conocen en el rugby, quién es Rodrigo Pereira en el rugby, o en el tría, o en el básquet y demás. Y Sí. bueno, eso a nosotros en esta saga que tenemos de entrevistas es muy importante porque primero que en Santa Fe hay mucha gente que conoce, también hay mucha gente que no, pero como esto se va a replicar en todos lados, también es importante que la gente conozca un poquito más de la persona que no sea todo fuerza Tal cual. o entrenamiento. Así que te agradecemos y bueno, bienvenido para Bueno, es un placer. las próximas entrevistas. Es un placer. Siempre es un placer estar con EDEF. Me acuerdo cuando surgió como un proyecto de un gimnasio y bueno, en lo que se han transformado. Muchos fueron alumnos, todos son amigos ahora y bueno, para mí es un orgullo ver el crecimiento que han hecho. Y como lo han hecho ustedes, lo voy viendo en la región litoral, voy viendo eso de mis colegas, que en su momento fueron mis alumnos, y veo que no es anecdótico que hoy el deporte santafesino esté en el lugar que está. A nivel argentino, hoy estamos en la primer posición, lejísimos de la segunda, de los segundos, con muchísimos resultados en muchísimos deportes, y bueno, y tiene que ver, me parece, con esta pasión que cada uno hace en lo que le gusta. Así que celebro que ustedes estén haciendo estas cuestiones y que estén capacitando a tanta gente. Bueno, Rodri, te agradecemos. Muchas gracias.